Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC, correspondiente al 6 de febrero de 2017. En calendario, pocos eventos para la jornada de hoy. El día de ayer, casi hacia las 9 de la noche, hora Colombia, se dio a conocer los indicadores de PMI de China. Si bien es cierto, se registró un descenso en el indicador de servicios, continúa registrando una actividad o una dinámica muy positiva. Con relación al PMI compuesto, se desacelera un poco más fuerte, pero los mercados en China continúan más enfocados en las decisiones de política monetaria, un poco sorpresivas de la semana. Recuerden, se comenzó con un ajuste muy leve en las tasas de las operaciones de liquidez de mediano y largo plazo, 6 meses, un año, y ya hacia el día viernes en la madrugada se conocían los incrementos de tasa de la tasa de referencia a corto plazo en 10 puntos básicos. Los ajustes no son sensibles desde el punto de vista o significativos desde el punto de vista de magnitud, pero sí desde el mensaje que están dando las autoridades monetarias en este país. En otros datos que se esperan para la jornada, pues la verdad son de bajo impacto, algo en Alemania, básicamente en Europa. Estados Unidos no se tiene agendado nada, simplemente o solamente las declaraciones de un miembro de la Fed, Harker, quien pues va a hablar más bien de temas del sistema de pagos de Estados Unidos más de que de tasas de interés. Y también en Europa se tiene unas declaraciones de Mario Draghi en Bruselas, donde seguramente se le va a indagar el tema del tapering, es decir, el estímulo monetario y de las compras de bonos de manera mensual, teniendo en cuenta los incrementos de inflación. Y por otro lado hay que estar con un ojo pendiente en Reino Unido, una nueva sesión de debates en el Parlamento británico que pueden ser un poco más ácidas de lo que fue la semana pasada el apoyo que se registró en el Parlamento hacia el Brexit. Con relación a los anuncios económicos, interesante, en Europa el ministro de Finanzas alemán volvió a reiterar que para Alemania la política monetaria es excesivamente expansiva, que esto por supuesto ha generado un debilitamiento del valor del euro, pero que no es un tema que ellos estén buscando como tal, sino que obedece pues a lo que sucede en la periferia europea, que necesita este tipo de estímulo, y que por supuesto pues ese euro débil en términos relativos para Alemania los ha beneficiado su posición exportadora, su posición externa. Recuerden que hace una semana estaba hablando la administración de Donald Trump de que Alemania estaba manipulando la moneda. Las declaraciones de Alemania básicamente responden que efectivamente esa moneda está subvaluada, pero que no obedece a una decisión independiente de este país, sino a lo que necesita la Unión Europea. Por otro lado, también en tema político se está reduciendo la ventaja que tiene Angela Merkel, por lo menos en los sondeos de intención de voto. Esto puede generar algo de estrés. Recuerden, elecciones en Alemania son en septiembre y octubre. Y en Francia, durante el fin de semana se conoció ya el lanzamiento de la candidatura del Partido Nacionalista, liderado por Marine Le Pen, quien se encuentra en el segundo lugar en la intención de voto. El que era el candidato que tenía el favoritismo, Fillon, que es de centro derecha, debido a escándalos que han surgido desde el 25 de enero, pues ya ha perdido apoyo incluso dentro de su propio partido y se encuentra tercero en la intención de voto. Y el independiente Macron es el que está liderando en este momento la intención de voto. Las elecciones en Francia son en este primer semestre, hay tenemos doble rueda en estas elecciones, donde pues probablemente va a pasar esta del Partido Nacionalista, Marine Le Pen, a esa segunda ronda, pero ya el candidato que quede contra ella, en teoría hasta el momento, tiene pues la mayoría para ser nominado el próximo presidente. Con relación pues a otros datos, en Europa hubo un deterioro en un índice de confianza, el Centix, y pues básicamente han responsabilizado a las políticas de la administración de Donald Trump que afectan el crecimiento internacional. Recuerden todas estas medidas proteccionistas, así como la ha manifestado también la cabeza del Partido Nacionalista en Francia, que van a buscar proteccionismo y cerrar fronteras al tema de inmigrantes. Finalmente, con relación al Brexit, continúan pues las dudas del tamaño del impacto, pero en un sondeo que se realizó recientemente, se conoció que cerca del 10% de compañías británicas van a mover parte o totalmente sus operaciones para hacer frente a este escenario. Con relación a Estados Unidos,
El día viernes se tuvo declaraciones no solamente del gobernador de la Reserva de Chicago, sino también el de San Francisco, ambos alineados con una posición de incremento de tasas de manera gradual. Tal vez lo más interesante por el lado del gobernador de San Francisco es que no hay que esperar a conocer el plan fiscal para hacer los ajustes en tasas de interés, y por el otro lado, el del gobernador de Chicago, Charles Evans, quien hasta el momento ha sido muy expansivo desde el punto de vista de política monetaria, dijo que podría estar modificando su percepción de diciembre de solo 2 incrementos y alinearse con el consenso de la Reserva Federal de hacer 3 ajustes de tasas de interés. Desde el lado político, un nuevo revés para la administración de Donald Trump. Unas decisiones judiciales frenaron la vigencia del decreto de restricción de inmigrantes y de refugiados. De todas maneras, la administración de Donald Trump continúa su batalla legal entonces para reinstaurar la vigencia de esta medida. Y también una primera diferencia entre Estados Unidos y Rusia, pues por lo menos ya de manera oficial, es el calificativo que le da Donald Trump a la República de Irán de ser el principal estado terrorista. Recuerden que Rusia asiste a Irán en muchos temas, son aliados estratégicos, y por eso Rusia se está oponiendo a este calificativo. De todas maneras, la administración rusa ha sido muy cautelosa y diplomática y dice que espera que esto no vaya a entorpecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y con relación a México, el gobierno pospuso el nuevo incremento de precios de la gasolina. Recuerden que la depreciación del peso mexicano no había sido suficiente para llevar la inflación por encima del 4%, algo que sí logró el incremento del precio de la gasolina en 20% al arranque de este año. Con relación a Colombia, hay 2 hechos interesantes, uno que vamos a ampliar de manera detallada en la sección de renta fija y tiene que ver con la publicación de inflación, y el otro, básicamente, tiene que ver con las declaraciones del nuevo gerente del Banco de la República. El día viernes hizo la primera presentación del informe de inflación, en el que pues los puntos básicos que detalló fueron 3. Primero, expectativas de inflación mayores al 4%, y también los pronósticos de inflación del Banco de la República. Cuando uno observa un gráfico que ellos tienen con diferentes probabilidades hacia futuro, muestran que este año 2017, así como esperábamos en GSC, lo más probable es que la inflación cierre levemente por encima del 4%. Con relación a temas de crecimiento, también se mostró, digamos, muy conservador, con un rango de crecimiento entre el 0,7 y 2,7 para este año, con un nivel más exacto, o digamos un nivel puntual de 2%. Esto ya lo había adelantado en la anterior rueda de prensa de decisiones, cuando la entidad decidió mantener la tasa de referencia inalterada en enero. Y también en temas de crecimiento hace una advertencia de que la demanda de los hogares está en el suelo, con una contracción del 1.1% en septiembre o en el tercer trimestre del año 2016, y que continúa débil, también afirmando que debido a temas fiscales el gasto del gobierno se ha desacelerado y que se ha registrado una contracción en la inversión en cerca de un 3%. Es decir, que todos estos eventos y un debilitamiento del mercado laboral, aunque fue muy moderado en el 2016, pero se puede mantener durante el 2017, son como advertencias que lanzó el nuevo gerente del Banco de la República. Es decir, comienza siendo advertencias en inflación muy altas todavía, pero por el otro lado también dice que el crecimiento está muy bajo. Y para cerrar, empezó como a dilucidar cuáles serían las futuras decisiones del Banco de la República. Como ya lo he afirmado previamente, él tiene los codirectores hacia la baja, pero el problema va a ser conocer cuál va a ser el momento y la magnitud de esos ajustes. Considera que por ahora no están las condiciones dadas para hacer reducciones de tasa de inflación, y se fundamenta básicamente en el incremento de expectativas de inflación de las últimas semanas. Y mientras eso no cambie, entonces la posición por lo menos del gerente del Banco de la República es no reducir la tasa de referencia. Entonces, digamos que el mensaje ha sido claro, es más bien de espera. Si bien es cierto, recuerda que su sesgo mayoritario es a la baja. Y con relación a los mercados accionarios, tener en cuenta, hay que tener en cuenta el cierre de la semana pasada. Recuerden lo que mencionamos del decreto que firmó Donald Trump para empezar a hacer una revisión acerca de la ley Dodd-Frank. Recuerden que esa ley Dodd-Frank era una ley que solicitaba más capital para las entidades financieras y al mismo tiempo restringía algunas actividades en este sector. Entonces, al hacer este decreto, al firmar este decreto, si bien es cierto no se
conoce muy bien el alcance de esta revisión. Como tal, pues el sector financiero en Estados Unidos tuvo una muy buena jornada durante el cierre de la semana pasada. El indicador financiero del Dow Jones se valorizó cerca del 2.6%. Esto ha tenido repercusiones en otros mercados como en Japón, que estaba abriendo el día de hoy con dinámica favorable. Sin embargo, hay una crítica acerca de esa revisión, y es que las estadísticas que tiene la Reserva de San Luis muestran que el otorgamiento de crédito a empresas, o por lo menos el saldo de crédito a las empresas, está en máximos para los últimos 70 años. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Sí, efectivamente, el fin de semana el señor Frank, que fue uno de los autores de esa ley Dodd-Frank, pues estaba criticando fuertemente los comentarios de Donald Trump, y por esa razón, pues los ojos del mundo estaban puestos sobre los futuros de Standard & Poor's y Dow Jones. Fíjense ustedes aquí en las acciones del sector financiero, prácticamente las compañías más grandes en Estados Unidos de este grupo pues se han valorizado. Han presentado una valorización interesante desde las elecciones presentadas el 8 de noviembre. También importante tener presente esta mañana dos números que está observando el mercado. Tiene que ver con las acciones del Dow Jones y el Standard & Poor's, o estos dos indicadores. Fíjense ustedes que lo que tiene que ver con los índices, pues el Dow Jones nuevamente se encuentra sobre los 20.000 puntos, una zona psicológica supremamente importante, y a su vez el Standard & Poor's sobre los 2.300 puntos. En lo que tiene que ver ya precisamente con el índice de Dow Jones, estamos viendo un nuevo cambio o retorno mejor en la tendencia alcista que habíamos observado anteriormente. Y el día viernes nuestro indicador de tendencia vuelve a señalar un posible cambio o retorno hacia el lado positivo, lo que podría señalar que la zona de los 20.000 puntos podría ser vulnerada en las próximas jornadas. Esto pues es favorable para el mercado de acciones a nivel global, que como todos hemos escuchado durante las últimas jornadas se viene criticando fuertemente esa valorización, o esa fuerte valorización, y todos los mercados están pendientes de lo que podría ser una corrección. Sin embargo, no solamente está pasando esto con el Dow Jones, los índices financieros, sino también los índices de volatilidad se encuentran en mínimos históricos. El índice de volatilidad VIX estaba alcanzando la zona de los 10 puntos nuevamente, después de haber repuntado algo la semana anterior. El día de hoy, Tyson Foods, Century Fox y Hasbro, entre otras compañías, entregarán resultados. A la fecha, cerca de 279 compañías de las 500 del Standard & Poor's han entregado resultados, de las cuales el 74% pues ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. De todas maneras, este número es un desempeño inferior al trimestre previo, y por esta razón es que algunos inversionistas pues están pensando en que en cualquier momento se podría presentar una corrección a la baja sobre los índices financieros y los índices de acciones en Estados Unidos. Pero vuelvo a recalcar que el día viernes entramos en una zona nuevamente de compra, principalmente motivada por las acciones del sector financiero. Buen día para todos. Respecto al mercado local, vemos como el índice Colcap tuvo una jornada positiva con una ligera variación del 0,22% para el viernes. Vemos como el índice entonces continúa dentro de este canal lateral, donde el nivel inferior se ubica sobre los 1.300 puntos y el nivel superior sería entonces en el nivel de los 1.400 puntos. Recordar, en la jornada del viernes la acción con el mayor volumen de negociación fue preferencial a Bianca, con una variación positiva del 2,55%. La acción que veremos en la jornada de hoy es Celsia,
vemos como esta continúa entonces en uno de los rallies alcistas más prolongados dentro del índice Colcap. La acción tuvo una variación del 1,05% en la jornada del viernes. Ver cómo se está acercando entonces a nuestro nivel objetivo sobre los 4.400 pesos. Si se desea tomar entonces una estrategia un poco más arriesgada, la siguiente resistencia técnica estaría sobre los 4.500 pesos, pero recordar que esta acción ha tenido uno de los rallies más prolongados durante el año y que fue iniciado incluso desde el año anterior. La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Corsi Colombiana. Esta tuvo una ligera corrección al alza del 0,12% en la jornada anterior. La señal que anunciaba de cambio de tendencia desde noviembre del año pasado continúa con una mayor pendiente. Vemos como rompió entonces una de las primeras resistencias técnicas sobre el nivel de los 36.000 pesos y desde entonces ha continuado con esta pendiente bastante pronunciada, acercándose entonces a la próxima resistencia que estaría sobre los 34.000 pesos. Ricardo. Buenos días para todos, iniciando con lo que es la variación semanal del mercado local. Vemos que el Colcap continúa ese fuerte movimiento lateral entre los 1.350 puntos y 1.380 puntos. En nuestra opinión, ese movimiento lateral va a continuar hasta que las compañías del índice Colcap comiencen a presentar lo que son sus estados financieros de cierre 2016 y acorde a esta entrega de resultados, pues asimismo será el desempeño de las acciones en el mercado local. En las variaciones semanales por acciones vemos que el Grupo Argos presentó un incremento de 1.53%, en parte impulsado por lo que fue los flujos de rebalanceo del Colcap, en donde se presentó un flujo de compra de alrededor de 16.200 millones de pesos colombianos. La acción cerró en 19.900, nuestro precio objetivo es de 20.600, todavía le queda ya un corto camino por recorrer al alza para alcanzar ese precio objetivo que tenemos establecido de 20.600 pesos. Celsia, por otro lado, también presentó un incremento 1.40%, la acción lleva 5 semanas al alza, más de un mes, cerró en 4.345 y ya está bastante cerca de nuestro precio objetivo 4.400, sobre el cual pues sí tenemos una recomendación de compra que está a punto de cumplir su objetivo. Finalmente ISA también presentó un incremento y alcanza máximo de 4 años, cerró en 10.640 pesos sobre esta acción. Nosotros pensamos pues que este precio es un buen precio para salir a tomar utilidades, no pensamos que sea un precio para tomar posiciones largas. Nuestro precio objetivo en esta acción es de 10.000 pesos. Finalmente, por el lado negativo, tenemos dos operaciones negativas bastante relevantes. La primera en Avianca, menos 20,16%, como ustedes ya saben, por todo lo que desencadenó, pues digamos, los anuncios por parte de Germán Eframovich sobre lo que fue la acción de no escoger un socio estratégico, sino un aliado comercial estratégico, entre comillas, y que la capitalización de la compañía lo va a hacer el mismo Synergy Group con los accionistas que también deseen participar en la capitalización. La otra caída fue en Canacol cayó un 5,56%, esta acción de manera preocupante lleva cayendo alrededor de 2 meses, nosotros digamos que los mantenemos positivos a pesar de esas fuertes caídas. Lo que hicimos fue revisar ese precio objetivo a la baja, pero igual consideramos que pues puede llegar a existir todavía un potencial, precio objetivo de 10.200 cuando la acción cerró en 8.500. Sobre lo que son anuncios de renta variable, simplemente mencionarles acá que lo que es la OPA de Carvajal pues ya presenta un avance relevante para su primera semana. El 38,40% de las acciones máximas a comprar ya fueron recibidas en aceptaciones, y en Isagen, por el contrario, ya después de una semana y media el avance es bastante lento. Solamente se han presentado un 3,79% de las acciones que se esperen se presenten para la fecha de finalización de la OPA. El último precio que registró la acción fue de 3.500, no se negocia desde el 30 de enero del presente año. En nuestro calendario de eventos en el índice local tenemos de
manera importante lo que es el anuncio del rebalanceo MSCI el día lunes 13. El anuncio se va a hacer en el transcurso de esa semana, muy probablemente se vaya a hacer dentro del 13 y el 15 de esos días. Entonces muy atentos a lo que son las posiciones en el mercado de renta variable para de pronto detectar ahí. Hasta el momento nosotros no hemos escuchado lo que son flujos relevantes respecto a este rebalanceo. Finalmente, nuestro espacio permanente, prácticamente sin ningún cambio, pues ya mencionamos cuál ha sido el avance de las acciones, de las aceptaciones de ISAGEN, cuál fue la variación de ISA y qué es lo que pensamos de esta acción. En Ecopetrol y en ETB, digamos que tampoco se tienen anuncios relevantes que se tengan que comunicar. Bien, gracias Ricardo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, esta mañana estábamos observando un dólar que perdía terreno contra algunas monedas emergentes y ganándole fuertemente terreno a las monedas fuertes. Después de observarse una variación de pérdidas durante la semana anterior, esta mañana pues estábamos viendo como el euro perdía cerca de 0.34, ya 0.57%, después de que el ministro de Finanzas de Alemania manifestara que la tasa cambiaria del euro era demasiado baja para Alemania. Esa política monetaria expansiva del Banco Central habría impulsado entonces el superávit exportador de la economía alemana. El índice de XY pues estaba retrocediendo por sexta semana consecutiva. Es una de las pérdidas más grandes presentadas desde el año 2010. Los fondos apalancados o los hedge funds estaban reduciendo posiciones largas sobre el dólar. Esta caída o reducción de posiciones es la más fuerte que se ha hecho desde septiembre, desde el 2016. Los fondos han reducido en casi 139.000 contratos durante las últimas 4 semanas la posición o las expectativas favorables contra el dólar, lo que señala de una manera clara que en el más largo plazo y de manera estructural los inversionistas están apostando o empezando a apostar más fuerte en contra del dólar. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues estamos viendo un movimiento bien importante también. Fíjense ustedes que desde el año 2002 hasta el año 2008, cuando el tipo de cambio cayó desde 2.900 hasta los 500 pesos, se presentó una caída, una pérdida de valor de cerca del 41%. Después, en el año 2009 también observamos un retroceso desde los 2.600 hasta los 1.700 pesos. Y pues lo que llama la atención de los inversionistas es que desde el año 2015 el tipo de cambio había respetado esa zona de soporte entre los 2.800 a 2.850 pesos. Sin embargo, pues esas señales de alerta que hemos manifestado ya durante la semana anterior, pues podrían señalar que el tipo de cambio podría incluso tender un poco más a la baja. El índice de XY, recordemos, no logró superar la zona de los 100 puntos después de esos diferentes comentarios de funcionarios de la administración Trump en lo que se denomina intervención verbal. Sumado a eso, pues los mensajes inexistentes de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal, lo mejor contundentes, y los buenos datos de inflación de Europa, pues podrían entonces jugar en contra del dólar de manera estructural, lo que señala mucha cautela si llegara a presentarse una ruptura sobre la zona de los 2.800 pesos. En el mercado de crudo, pues estamos viendo un WTI que se mantiene sobre esos niveles de la semana anterior, entre los 53.50, 54 dólares el barril. Por ahora hemos visto que se respeta la zona de soporte de 50 a 51 dólares el barril. Les recuerdo que cualquier ruptura en la zona de los 54,50 podría ir a señalar que el crudo fuera a buscar la zona de máximo sobre 55,50.
Bien interesante tener presente que esos avances que hemos visto en el crudo obedecen principalmente a esa potencial reducción de producción por parte de Irán. Y es que les recuerdo que Irán produce cerca del 12% del petróleo de la OPEP y podría ver en peligro, como ustedes ven, sus planes de incremento de producción para los próximos años. Ustedes ven, Irán estaba planteando incrementar su producción en alrededor de 3.6 a 4 millones de barriles para finales del año 2017. Sin embargo, pues tener presente que antes de esas sanciones económicas que fueron impuestas anteriormente, Irán producía cerca de 4 millones de barriles, como se ve en la gráfica, en el año 2012. Y entonces esas nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos el día viernes podrían conllevar que esos planes de incremento de producción no se llevaran a cabo, y entonces ese millón de barriles adicionales que se podría producir por parte de Irán no se llevara a cabo, y por esa razón estábamos viendo esos precios del crudo respetando esa zona soporte de los 50-51 dólares el barril. Incluso las plataformas activas que fueron dadas a conocer el día viernes en Estados Unidos, que se incrementaron desde 566 a 583, nuevamente un fuerte incremento que no se veía desde octubre del 2015. Ni siquiera ese dato pues generó o ha generado volatilidad por lo menos fuerte en el corto plazo en el mercado del WTI. Muchas gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, estamos observando hoy algo de valorizaciones. Recuerden que el viernes pasado tuvimos los datos de mercado laboral de Estados Unidos, los cuales mostraron un comportamiento mixto. Si bien es cierto, la generación de empleo fue muy buena, desde el lado de remuneración, los incrementos salariales descendieron de manera importante de niveles del 2.8 al 2.4. Esto implicó que el día viernes la dinámica de tesoros a 10 años descendieran del 2.42, luego vinieron las declaraciones de Williams, gobernador de la Fed de San Francisco, las cuales incrementaron las tasas de los tesoros hasta el 50, pero nuevamente el día de hoy estamos registrando una dinámica un poco tranquila de las tasas de los tesoros. Con relación a China, recuerden la sorpresa de la semana pasada, estos incrementos en las tasas de referencia, si bien es cierto moderados, han generado un cambio de mensaje importante, haciendo que las tasas de los títulos chinos a 10 años estén alcanzando máximos desde el año 2015 en esa zona del 3.40 al 3.70. Con relación a Colombia, entramos ya al análisis de la inflación. La inflación mensual fue del 1.02%, superó nuestra expectativa, que está a nivel del 0.73, y la del mercado, que estaba en el 0.90. Esta sorpresa inflacionaria responde tanto al tema de alimentos, que se ubicó en 1.62, cuando esperábamos una lectura cercana al 1%, la mayoría del mercado estaba en niveles del 1.30, y la inflación sin alimentos, que esperamos de 0.61, y el mercado también tenía una visión cercana al 0.66, la observada fue de 0.77%. Aquí en la inflación sin alimentos hay repercusiones importantes de lo que fue ya la reforma tributaria. En GSC estábamos esperando que la parte grande de estos cambios en el IVA se notaran más que todo en el mes de febrero. De manera mensual, los sectores que más presionaron entonces la inflación fue alimentos, como mostramos acá, y el sector de comunicaciones y salud. Ahora bien, en la inflación 12 meses, lo que se registró fue, si bien es cierto, una moderación de niveles del 5.75 al 5.47, esa moderación fue menor a la que estaba esperando el mercado. Y tal vez lo más llamativo lo que sucedió sin alimentos, que en vez de descender del 5.14 a niveles del 5.10, lo que registró fue un incremento al 5.26%. Este incremento de la inflación sin alimentos y la dinámica de las expectativas de inflación nos han hecho revisar nuestra expectativa de reducción de tasas durante este año 2017. Teníamos antes al menos 150 básicos de reducción, ahora estamos esperando 125 básicos para cerrar el año cerca del 6.25%. El próximo año, entonces, que teníamos a niveles del 5.25, lo hemos mantenido ahí, es decir que ya para el próximo año no serían 75, sino 100 puntos básicos de ajuste. Eso es todo por ahora. Vamos con Philip. Buenos días a todos.
En el mercado interno, en TES, vimos como al final de la jornada los TES terminaron arriba al 6.65, rompiendo el primer nivel de Ichimoku, como lo pueden ver ahí en la gráfica. Y de la mano con lo que dice Daniel, seguimos manteniendo nuestra visión neutral, pero con sesgo negativo. Vemos cómo fue la inflación sin alimentos, como bien lo dice Daniel, se subió más de lo que esperaba el mercado y lo que esperábamos nosotros, por lo cual esto generará presiones, sobre todo en la parte corta media de la curva, lo cual le quitará impulso a la bajada de tasas de la parte alta, de la parte larga de la curva, llámese 32, 30, 28, 26 y 24, como estamos viendo en la gráfica. Por eso nosotros seguimos manteniendo nuestro objetivo del 6.87 y será importante ver cómo será el impacto de la reforma tributaria, como bien lo dice Daniel, en el dato que saldrá en marzo del mes de febrero, que será importante para dilucidar cuál puede ser el ritmo de bajada de tasas del Banco República para lo que resta de este año. De resto, cautela en las posiciones largas, seguimos manteniendo nuestra visión de ventas en la zona entre el 6.60 y 6.55 para los test con vencimiento en julio del 24. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.